¿Alguna vez te has sentido entre lo que fue y lo que viene, como esperando un cambio? Eso mismo vivieron los discípulos después de Jesús. Hoy vamos a ver el sentido de un domingo especial, el 13º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A. En este video te cuento por qué este domingo podemos considerarlo único. En medio de la rutina del año, este domingo nos invita a mirar nuestra vida diaria con ojos nuevos, buscando señales de Dios en lo simple. Esta jornada tiene como temática principal la llamada que Jesús nos hace o hará seguirlo sin condiciones, desafiándonos a dejar miedos y apegos. Este domingo se distingue porque nos pide renovar nuestra respuesta generosa a Dios, aunque el camino traiga sacrificios. Vamos a explorar juntos las 4 lecturas que propone la Iglesia para este día. Cada una nos va preparando el corazón. Las lecturas están relacionadas y nos muestran cómo responder a Dios con amor radical dentro de la familia, en comunidad y en la vida personal. En la primera lectura, sentimos el llamado de una generosidad capaz de transformar ambientes y personas. El Salmo nos invita a cantar la presencia constante de Dios, aun cuando sentimos incertidumbre o soledad. La carta nos recuerda que, al unir nuestra vida a la de Jesús, encontramos una nueva libertad y pertenencia. En el Evangelio, Jesús habla claro: el seguirlo significa poner su amor por encima de todo, incluso de nosotros mismos. Después de entender el mensaje general, voy a proponerte una meditación sencilla y algunas metas para tu semana. Así que quédate para no perderte la explicación de cada lectura, la guía para la Lectio Divina y los propósitos que te ayudarán en este nuevo domingo. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11 y 14 al 16. ¿Sabías que esta historia sucede en la antigua región de Sunem? Allí vivía una mujer muy generosa. El autor del libro de los Reyes es desconocido, pero recoge historias sobre los profetas y reyes de Israel. Se escribió durante el exilio del pueblo judío, alrededor del siglo VI a.C. Imagina un momento complicado. El pueblo judío vivía lejos de su hogar, sintiéndose perdido y buscando esperanza. En esa época, las historias sobre profetas como Eliseo eran como luz en la oscuridad. La protagonista es una mujer importante de Sunem, algo así como una empresaria de hoy que notó que Eliseo, un hombre de Dios, pasaba seguido por su casa. Sin dudar, ella le ofrece su hospitalidad. No era común invitar a desconocidos, pero ella sentía que recibir al profeta era un privilegio especial, como invitar a alguien admirable a tu casa. Tan generosa fue, que incluso le preparó un pequeño cuarto. Imagina armar una habitación en tu casa solo para un invitado habitual, mostrando una hospitalidad exagerada para su tiempo. Eliseo apreciaba mucho este gesto. No era solo una parada. Sentía apoyo y respeto, algo necesario para un profeta, que muchas veces era rechazado por otros. Un día, Eliseo se pregunta cómo agradecerle. Su sirviente le recuerda que la mujer no tiene hijos y su esposo ya es mayor. Tener hijos era importantísimo entonces, un símbolo de bendición y futuro. Eliseo, conmovido, le promete: el año próximo tendrás un hijo. Esta promesa suena increíble, como si escucháramos hoy que algo imposible finalmente va a ocurrir en nuestras vidas. La mujer al principio no lo cree, quizá porque había perdido la esperanza. ¿A ti no te pasa que a veces prefieres no ilusionarte por si las cosas no resultan? Pero Dios sorprende, y la historia muestra cómo la generosidad y la fe abren caminos inesperados. Eliseo representa a esos amigos que solo por agradecimiento quieren ayudarte. Lo valioso de esta historia es cómo la generosidad se convierte en bendición. No se trata de esperar algo a cambio, sino de confiar en que hacer el bien trae frutos de formas que ni imaginamos. A veces ser generoso puede dar miedo. Nos preguntamos si nos lo agradecerán o si vale la pena. Pero la mujer de Sunem no dudó y su vida cambió para siempre. Hoy podemos pensar a quién abrirle nuestra puerta o tal vez solo nuestro corazón. La historia invita a confiar y a dar, aunque el resultado no se vea de inmediato. Esta lectura nos enseña que incluso en tiempos difíciles, los actos sencillos de bondad tienen el poder de transformar vidas y regalarnos esperanza cuando menos lo esperamos. Lectura del Salmo 88 o 89,
versículos 2 al 3 y 16 al 19. Este es el salmo cuya respuesta es: cantaré eternamente el amor del Señor. El salmo fue escrito hace unos 2500 años, posiblemente por un músico del templo llamado Etán. Era un tiempo de angustia y esperanza en Jerusalén. Imagínate una ciudad antigua con muros de piedra y gente rezando preocupada por el futuro. Así era la vida de quienes cantaban este salmo. Este salmo es una canción. Así como hoy escuchas música para animarte o desahogarte, ellos componían estos textos para conectar con Dios. Su mensaje es claro: pase lo que pase, hay que confiar en el amor constante de Dios, aun cuando todo parece ir mal. Dice que la gente celebraba con aplausos y se alegraba al recordar las promesas de Dios. Era como tener un buen motivo para sonreír en días grises. En aquella época, tal como ahora, la vida era dura, sequías, guerras y enfermedades. Pero el salmo invitaba a no olvidar el amor y la fidelidad de Dios. Hoy en día, a veces los problemas nos hacen dudar. Este salmo nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestras circunstancias. Habla también de la justicia de Dios. Así como todos queremos que las cosas sean justas, ellos también deseaban vivir en un mundo mejor. El salmista reconoce a Dios como un rey justo y protector. Piensa en alguien a quien confías con tus secretos y miedos. Así veían a Dios. Cada vez que repetimos cantaré eternamente el amor del Señor, estamos decidiendo confiar, aunque no veamos soluciones inmediatas. Para el pueblo, esa promesa de amor era como una luz en la oscuridad, una esperanza que necesitaban para avanzar. Quizá tú también has tenido días en los que te preguntas si Dios te escucha. Este salmo nació de esa misma pregunta y esperanza. Hoy puedes rezarlo como quien manda un mensaje de texto cargado de fe y esperanza, sabiendo que Dios sigue escuchando. En resumen, el salmo nos invita a recordar que el amor de Dios es fiel y eterno, incluso cuando las cosas parecen difíciles. ¿Para qué sirve este salmo hoy? Para animarte a no perder la esperanza y confiar en que el amor de Dios te acompaña siempre. Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 6, versículos 3 al 4 y 8 al 11. Pablo escribió esta carta estando en Corinto, más o menos en el año 57 después de Cristo, cuando el cristianismo todavía era muy nuevo y estaban surgiendo muchas dudas. Roma, en aquel entonces, era la capital del imperio más poderoso del mundo, un lugar lleno de diferentes culturas y religiones, como si fuera la capital del mundo moderno. Pablo le escribe a gente que, igual que tú y que yo, trataban de entender cómo vivir su fe en medio de tanta presión y tentaciones. Lo que Pablo quiere explicar es el sentido profundo del bautismo, algo que para los primeros cristianos era una señal de comienzo, así como cuando tú decides dar un paso importante en tu vida. Dice que al bautizarnos, participamos de la muerte y resurrección de Jesús, o sea, no es solo un rito, sino algo que cambia el rumbo de nuestra vida. Ser bautizado significa dejar atrás la vieja vida, como cuando decides dejar un mal hábito que te hace daño y empezar de nuevo. ¿Alguna vez tú has sentido que necesitas empezar de cero? Así se sentían muchos cristianos en Roma, y Pablo les da una gran esperanza. Él les dice que, igual que Cristo murió y resucitó, nosotros también vivimos una vida nueva, distinta, con otra actitud y otra manera de ver las cosas. Imagina que cada día, al despertar, puedes recordar que tienes la oportunidad de ser una mejor persona, como si tuvieras una hoja en blanco. Para Pablo, no se trata solo de cambiar por afuera, sino de dejar que Dios transforme nuestro corazón. Esto puede sonar difícil, pero Pablo está convencido. Si creemos de verdad, entonces todo lo viejo va quedando atrás poco a poco. Él motiva a los cristianos a no rendirse, aunque la vida se les ponga cuesta arriba, porque esa vida nueva les da fuerzas para seguir adelante. ¿Qué puedes aprender hoy? Que no importa cómo haya sido antes, siempre puedes empezar de nuevo y vivir con esperanza. Cada vez que enfrentamos dificultades o sentimos ganas de tirar la toalla, Pablo nos recuerda que con Dios siempre hay oportunidad de levantarse y volver a intentarlo. Así, este mensaje de Pablo no es solo para los romanos antiguos, es para ti hoy.
Deja atrás lo que te pesa y vive con alegría esta nueva oportunidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 10, 37 al 42. Vamos a conocer qué nos dice este fragmento sobre seguir a Jesús. ¿Qué significa realmente? Contexto. Mateo escribió esto unos 40 años después de la muerte de Jesús, en una época de muchos desafíos para los primeros cristianos. El autor es Mateo, un discípulo que antes era cobrador de impuestos, o sea, un trabajo bastante mal visto en su época, como si hoy trabajaras como cobrador de morosos. Lugar y momento. Probablemente fue escrito para comunidad en Siria, cuando ser cristiano era todo un reto social y familiar. En aquellos años, seguir a Jesús podía causarte problemas con tu familia, perder amigos o incluso trabajo. No era nada fácil. En este pasaje, Jesús dice palabras duras al poner a Dios por encima de la familia, mostrando la entrega total que nos pide su mensaje. Pero en realidad, no se trata de dejar de querer a la familia, sino de elegir ser coherente con los valores de Jesús, aunque cueste. Imagínate tener que decidir entre lo que está bien y lo que todos hacen. Así se sentían los cristianos del primer siglo. Jesús habla de cargar la cruz. Para ellos la cruz no era símbolo religioso, era signo de condena, algo terrible. Él pide no tener miedo a asumir riesgos por amor. También recalca que cualquiera que ayude a otro, aunque sea con un vaso de agua, tiene un valor enorme para Dios. Esto es como decir, en lo pequeño, en lo cotidiano, podemos hacer cosas grandes, aunque nadie más las vea. El pasaje termina prometiendo recompensa a los que acogen y ayudan a los demás por amor, sin esperar nada a cambio. Seguro te ha tocado ayudar a alguien sin recibir un gracias, pero ten por seguro que eso cuenta muchísimo ante Dios. En la actualidad, se trata de poner a Dios como prioridad y actuar siempre con generosidad y valentía, aun cuando parezca difícil. Este texto invita a preguntarte, ¿qué tanto arriesgas por hacer el bien? ¿Qué puedes hacer hoy aunque sea pequeño por otro? La enseñanza es clara. Cada gesto de amor, incluso sencillo, tiene un gran valor en el camino con Dios. Ahora que ya tienes más claro el mensaje de este Evangelio, cierra los ojos y permite que tu corazón se serene. Respira profundo. Tu alma se prepara para encontrarse con Jesús. Imagina la voz de Jesús pronunciando esas palabras. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Siente el peso y el amor en su voz. Llévate a ese lugar, una pequeña habitación con Jesús y sus discípulos. Siente su presencia cercana, sus ojos fijos en ti, invitándote a escuchar y a dejarte interpelar. Observa cómo el silencio llena el ambiente. Jesús te llama a elegirlo, a abrirle un espacio especial en tu corazón, donde solo Él pueda habitar en primer lugar. Camina junto a Él mientras habla de la cruz. Siente la madera áspera entre tus manos, siente la invitación de cargar tu historia, de no soltarla, pero sí compartirla con Él. Entra en tu vida cotidiana. Recuerda a esas personas y cosas con las que más te identificas, tus afectos y seguridades. Nota cómo Jesús te pide amarlo, aún por encima de todo.
Permite que el amor de Jesús traspase tus apegos, tus costumbres y tus miedos. Déjalo que toque aquello que más resguardas, que inunde tu vida con su luz. Observa cómo tu corazón se mueve ante estas palabras. Siente esa mezcla de temor y deseo, el anhelo de dar un paso de fe, aun si no tienes todas las respuestas. Imagina un momento en el que seguiste a Jesús, aunque te costara. Vuelve a vivir esa entrega. Recuerda los frutos, la paz y la fuerza que llegaron después. Siente cómo te acompaña incluso en la incertidumbre. Deja que Jesús te abrace con su compasión y te dé el valor de seguirlo, sabiendo que su amor te sostiene. Visualiza gestos sencillos de amor, como ofrecer agua al sediento o dar una palabra de aliento. Descubre que a través de esos pequeños actos, Jesús mismo se hace presente y te transforma. Abraza esa promesa de recompensa eterna cuando eliges el amor en lo pequeño. Deja que la esperanza inunde tu interior y descanse en lo profundo de tu alma. Siente la alegría de ser parte de la misión de Jesús en la tierra. Reconoce cómo tu vida cobra sentido cuando vives su mensaje, dando generosamente a los demás. Permite unos segundos de silencio interior. Que cada palabra de Jesús resuene, cale hondo y siembre semillas nuevas en tu corazón. Poco a poco, regresa a este momento. Lleva contigo la certeza de que tu vida está llena de significado cuando eliges a Jesús primero. Abre los ojos lentamente. Siente el aire y la luz, y guarda en tu corazón este encuentro profundo con el Señor, listo para que siga transformando tu vida. Después de meditar el Evangelio, volvemos a mirar nuestra vida cotidiana con ojos renovados, tomando inspiración de las lecturas de hoy. Recordemos la idea principal de cada una. La primera lectura nos habla de la hospitalidad de la mujer sunamita hacia el profeta Eliseo, abriéndole su casa con generosidad. San Pablo, en la segunda lectura, nos recuerda que, por el bautismo, estamos llamados a vivir una vida nueva siguiendo a Cristo. El Evangelio resalta la importancia de poner a Dios en el centro, incluso por encima de nuestras relaciones más cercanas. Por eso, el primer propósito para jóvenes es ser hospitalarios, como la mujer sunamita, mostrando amabilidad y apertura con quienes nos rodean. Así, los jóvenes pueden transformar sus grupos y ambientes, reflejando el amor de Dios que recibimos en cada encuentro. Para niños y niñas, el propósito será compartir con generosidad, ya sea un juguete, tiempo o ayuda,
recordando cómo la mujer de la lectura compartió lo que tenía. De esta manera, los niños aprenden que cada acto de compartir es una forma concreta de vivir el Evangelio. Para los adultos, proponemos renovar las intenciones del bautismo, preguntarnos cómo podemos poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones diarias. Esto implica priorizar la oración, los valores y el servicio, haciendo de cada acción cotidiana un acto de fe, como nos invita San Pablo. Todos niños, jóvenes y adultos, podemos así dar testimonio de nuestra fe y construir comunidades más justas y fraternas. También, este domingo es una buena oportunidad para agradecer a las personas que nos han acogido o apoyado, siguiendo el ejemplo de generosidad de la primera lectura. Gracias por acompañarme y que tengas un bendecido domingo y una excelente semana. En la descripción te dejé el enlace a mi web, donde podrás encontrar las 4 lecturas completas de la misa de este domingo, junto con la explicación e imágenes de evangelios iluminados. Suscríbete para no perderte la explicación del próximo domingo y entender mejor la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale like y no te lo guardes solo para ti. Compártelo. Y gracias por la visita.